de nuestro servicio de adoración para el tercer domingo de Pascua. Pues Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Pues aleluya. Pues otra vez Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Pues todavía estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La lectura del Santo Evangelio habla de una aparición de Jesús a dos de sus discípulos, el día que resucitó. Y pues dice que les explicó de las Escrituras, de por qué era necesario que Él muriera y resucitara. Este es el mensaje de salvación. Y hoy día vamos a pensar en este mensaje. Pues también fijándonos en los mensajes de San Pedro. Pues en nuestra primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y de su primera carta. Vamos a empezar cantando, Señor, tu nombre exaltado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores y impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida, la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitamos de su santa voluntad y andemos en sus caminos para la gloria de su santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti
y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Oh Todopoderoso y eterno Dios, ya que nos has asegurado el cumplimiento de nuestra salvación mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, concédenos la voluntad para manifestar en nuestras vidas lo que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y en este momento seguimos con las lecturas. Primera lectura. Hechos, versículo 2, 14 al 36, 31. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: sepa todo el
sus mensajes fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos con el aleluya. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, 12 ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel.
Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fue al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes? ¿Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo que iban más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grande en el triunfo del Señor.
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Aleluya. Pues seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y puesto cada domingo es una celebración de su resurrección. Pues en la lectura del Santo Evangelio, pues vemos cómo Jesús apareció a 12 de sus discípulos cuando estaban en camino al pueblo de Emaús. Él hizo que ellos no lo reconocieran. Y pues él se enteró que estaban platicando de lo que había sucedido en estos últimos días. Y Jesús les preguntó de qué es lo que se estaban hablando. Y pues dijeron pues de lo que le había pasado a Jesús de Nazaret. Y Jesús empezó a explicarles por qué era necesario que el Mesías, pues él mismo, se muriera y resucitara. Pues no nos dice el contenido de su mensaje, pero yo creo que tenía que tratar de cómo los seres humanos como pecadores, pues no se podían salvar, pues más bien estaban destinados a la condenación eterna. Y cómo era necesario que el Cristo sufriera y muriera en nuestro lugar para lograr nuestra salvación. Pues podemos ver que en la primera y la segunda lectura para el día de hoy también trata del mensaje de salvación. Los dos son mensajes de San Pedro. La segunda lectura es su primera carta. Y en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues se trata de lo que pasó después que había predicado en el día de Pentecostés. Podemos recordarnos que en el día de Pentecostés, pues Dios había mandado el Espíritu Santo, pues que los primeros creyentes empezaron a hablar en otros idiomas que nunca habían aprendido antes para poder comunicar a los que estaban en Jerusalén en estos días. Y hubo otro suceso. Pues esto lo usó Dios para llamar la atención. Pero podemos ver que San Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles. Y él empezó a predicar. Y pues podemos ver cuando él terminó su predicación, su mensaje había tocado los corazones de todos los presentes. Y pues podemos ver que él comunicó el mensaje que nos salva. Y pues podemos ver que este mensaje consiste de la ley de Dios. Pues un mensaje que nos hace ver que somos pecadores, merecedores de la condenación eterna. Y también el mensaje del Evangelio. El mensaje de las buenas noticias que Jesús pagó por nuestros pecados. Y pues también trata de qué es la implicación de este mensaje en vidas cambiadas. Pues este es el mensaje que salva. Podemos ver que en el día de Pentecostés, pues que después que San Pedro predicó, 3,000 personas fueron convertidas. Pues se bautizaron en este día y se agregaron a la iglesia. Y en estos últimos meses hemos estado hablando de cómo es que podemos desarrollar un plan estratégico para impactar a nuestra comunidad con el Evangelio. Y pues podemos ver sobre todo, es comunicar este mensaje. Este mensaje también es el mensaje que Dios quiere que confiemos
pues podemos ver que este es el mensaje de salvación. Pues podemos ver que San Pedro en su predicación pues había terminado con estas palabras. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pues podemos ver que Él culpó a los que estaban ahí de haber crucificado a nuestro Señor. Pues estaban hablando a los soldados romanos por quienes lo clavaron a la cruz. Pues no. A los líderes de los judíos, pues los que lo acusaron ante Pilato. No sé si algunos estaban en la audiencia, pero la mayoría no eran ellos. A los que gritaban, crucifícalo, pues a lo mejor había algunos ahí. Pero él decía, pues que ellos eran culpables de crucificar a nuestro Señor. Pues fueron culpables porque Jesús murió por sus pecados. Sus pecados fueron clavados a la cruz con Jesús. Y igualmente, pues todos los seres humanos, nosotros también, somos culpables de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Y por qué? Es porque somos pecadores. Pues San Pedro también habla de esto en su carta. Pues dice aquí, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Pues dice aquí que Dios los había rescatado. ¿Quiénes son los que necesitan ser rescatados? Pues los esclavos, los prisioneros, los encarcelados. Pues así somos nosotros, pues esclavizados al pecado, que dice que habían heredado, que tenían una vida sin sentido. Aquí está hablando del pecado original, del pecado que hemos heredado de Adán y Eva, el pecado que por medio del cual toda la humanidad está infectada. Pues podemos ver que todos somos culpables de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y cuando los que estaban allí presentes escucharon la predicación de San Pedro, ¿cómo reaccionaron? Y el Señor, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y San Pedro dijo, arrepiéntanse. Y que sean bautizados. Dijo, vuélvense a Dios y arrepiéntanse. Y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues es el reconocer nuestros pecados, pero no solamente reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que somos merecedores de la condenación de Dios, pero es de confesar nuestros pecados, es de sentir dolor de nuestros pecados, pero también para el arrepentimiento ponemos fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Confiamos que en la cruz
sufrió y murió por nosotros. Y es querer, con el poder de Dios, cambiar nuestras vidas. Pues este es el arrepentimiento. Incluye tener fe en Jesús. Y pues podemos ver que San Pedro hizo ver a las personas en este primer día de Pentecostés, pues que Jesús fue crucificado, muerto, y resucitó de entre los muertos para lograr nuestra salvación. Este es el mensaje del Evangelio. Pues San Pedro también habla de la resurrección de Jesús en su carta. Pues dice, por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Este es el mensaje que salva. Este es el mensaje que escucharon estas personas, estos judíos que se habían reunido en el día de Pentecostés. Este es el mensaje que comunicó San Pedro por medio de su carta. Y este es el mensaje que nosotros hemos recibido. El mensaje en que creemos. Pues que aunque somos merecedores de la condenación eterna, que por causa de Jesús, pues somos perdonados, tenemos la vida eterna y la salvación. Y recibimos esta salvación en nuestro bautismo. Podemos ver que en nuestro bautismo Dios nos da todo lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Este es un regalo. Y pues podemos ver, San Pedro dice que este bautismo es para todos. No hay restricciones de edad, pues no hay de qué raza o de qué grupo étnico o en qué país que uno vive. Pues esta promesa es para todos. Así dice San Pedro, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Pues este es el mensaje del Evangelio. Que Cristo sufrió, murió y resucitó por nosotros. Pues para el perdón de nuestros pecados. Y nos da este perdón y el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y pues con el Espíritu Santo habitando en nosotros, pues podemos ver que Dios quiere realizar cambios en nuestras vidas. Él quiere que respondamos al mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que les dijo San Pedro? Apártense de esta gente perversa. Y pues también podemos ver que dijo en su carta, ¿cómo es que deben de vivir? Pues dice aquí que les recuerda, pues ustedes han vuelto a nacer. Y esta vez no de padres humanos mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Y antes de esto dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, sean purificados para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues podamos ver que el mensaje de
salvación. Realiza cambios en nuestras vidas. Y pues podamos ver que es por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ese era el mensaje que Jesús había compartido con los discípulos en camino a Emaús. Ese mensaje que predicó San Pedro el día de Pentecostés. El mensaje por el medio del cual 3,000 personas fueron convertidas y bautizadas y se agregaron a la iglesia en aquel día. Ese mensaje que comunicó en su primera carta. Ese mensaje que nosotros hemos recibido y creemos y por medio del cual tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y es ese mensaje que Dios nos manda a compartir y hacer nuestro plan estratégico para impactar a nuestra comunidad con el Evangelio. Pues es este mensaje que queremos ver cómo podemos compartir para que otros lleguen a conocer a Jesús como su Salvador. Este es el mensaje que nos da consuelo. Consuelo aún entre cambios que están pasando en estos días. Es el mensaje que nos da esperanza cuando escuchamos las noticias diariamente acerca de cuántas nuevas infecciones personas tienen del COVID-19, cuántas personas han muerto. Este es el mensaje que nos da nuestra seguridad y nos hace pues estar seguros del futuro que Dios tiene preparado para nosotros, de estar con Él en la gloria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por toda la humanidad de acuerdo con sus necesidades. Oramos que tú nos ayudes a creer y comunicar el mensaje que salva. Señor, en tu bondad, oramos que los líderes locales, estatales, nacionales e internacionales tomen decisiones adecuadas para detener la propagación del coronavirus. Señor, en tu bondad, oramos que suples las necesidades de todos los que han sido afectados económicamente por causa del coronavirus. Señor, en tu bondad,
Oramos por los enfermos, especialmente por los que están enfermos del COVID-19, por los que están sufriendo y por las necesidades de los de tu pueblo, pidiendo que obres en sus vidas según tu voluntad, para su bien y para tu gloria. Señor, en tu bondad. Oramos que guíes y protejas a todos los trabajadores de atención sanitaria y especialmente a los que cuidan a los pacientes del COVID-19. Señor, en tu bondad. Oramos que nos sigues guiando y en el proceso de desarrollar e implementar un plan estratégico para impactar en nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio. Señor, en tu bondad. Oramos que nos sigues guiando en el proceso del desarrollo natural de la Iglesia. Señor, en tu bondad. Oramos que sigas proveyendo por las necesidades de la Iglesia para que sigamos haciendo tu obra de hacer discípulos. Señor, en tu bondad. Y en tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en este momento recibimos el tiempo que normalmente recibimos la ofrenda. Y algunas personas han hecho que su ofrenda llegara y así presentamos a Dios. Y pues los animo a todos pues que hoy se comuniquen conmigo para que su ofrenda llegue aquí a la iglesia o que aparten su ofrenda y la guarden para que cuando puedan presentarla aquí en la iglesia. Oremos. Dios misericordioso, con alegría y acción de gracias, te ofrecemos lo que tú ya nos has dado, nuestro ser, nuestros días, y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y amor. Acéptalos por el amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelve su rostro hacia ti y te conceda la paz. Cristo vive, Cristo
Me da gusto que han podido ver esta grabación de nuestro servicio de adoración y de adorar a Dios junto con nosotros y escuchar su palabra. Pues el domingo que viene, pues la transmisión va a originar del santuario de la iglesia en San Bernardino a través de su página de Facebook. En esta semana vamos a empezar estudios bíblicos. Les voy a mandar la información por un mensaje de texto mañana y pues, pero yo creo que uno va a ser martes y el otro jueves, empezando a las 6:30 de la tarde por medio del programa Zoom. Les voy a mandar los enlaces y las instrucciones de cómo entrar en este programa. Y si tienen problemas, siempre puede comunicarse conmigo, tal vez hay otras personas que le pueden ayudar a entrar en este programa. Como es ahora, pues pienso tener la clase de enseñanzas doctrinales los martes y los jueves de estudio bíblico que vamos a estar estudiando de la iglesia y la misión. Pues esperamos que puedan participar en estas clases y que puedan ver la misa del domingo que viene. Si tiene alguna necesidad, si hay algo que les pueda ayudar, no duden en comunicarse conmigo y haré lo que puedo para atender a sus necesidades. Pues estaremos en comunicación. Este servicio de adoración